50 clásicos de la psicología. Capítulo 17. Viktor Frankl. La obra más famosa de Frank es El hombre en busca del sentido. Veas el comentario en 50 clásicos de la autoayuda. Un apasionante relato del tiempo que pasó en un campo de concentración nazi y de sus compañeros prisioneros que o bien desarrollaron una manera de pensar de superviviente o renunciaron a vivir. Muchos lectores lo aprecian como un antídoto contra el hastío y el sinsentido de la vida moderna. Aunque el libro incluye algunas explicaciones de las psicologías del sentido de Frank, logoterapia, del griego logos, o sentido, significado, la voluntad de sentido, fundamentos y aplicaciones de la logoterapia están totalmente dedicados a explicar sus principios y sus bases filosóficas. Esto hace que sea una lectura más exigente, pero que recompensa con creces. La rama de las terapias de Frank a veces se considera, después del psicoanálisis de Freud y de la psicología individual de Adler, la tercera escuela de psicoterapia vienesa, y la voluntad del sentido señala claramente la diferencia entre sus ideas y las de sus compatriotas. También refuta la escuela conductista de psicología y sus intentos de reducir los seres humanos a complejos productos de su entorno. El punto ciego de la psicología. Lo que la psicología no logró apreciar, creía Frank, es la naturaleza multidimensional del ser humano. Él no negaba que la biología o los condicionamientos nos configuren, pero insistía también en que hay un espacio para la libertad, para elegir desarrollar ciertos valores o un curso particular de la vida, o para mantener nuestra dignidad en situaciones difíciles. Frankl negaba que cosas como el amor y la conciencia puedan reducirse a respuestas condicionadas o al resultado de la programación biológica. Como neurólogo, estaba de acuerdo en qué aspectos importantes del ser humano pueden compararse a un ordenador. No obstante, su idea era que no podemos ser reducidos al funcionamiento de una máquina semejante. Podemos tener problemas relacionados con el equilibrio de las sustancias químicas en nuestro cuerpo o problemas mentales como agorafobia, pero tenemos otro grupo de enfermedades a las que él llama noogénicas, que tienen que ver con conflictos morales o espirituales. Estos no pueden ser tratados por psiquiatras convencionales, que pueden no enterarse de por qué una persona ha venido a verles. El paciente podría ganar más visitando a un sacerdote o a un rabino. ¿Podría la misma profesión que habría condenado a Juana de Arco como esquizofrénica, se pregunta Frankl, ser de fiar a la hora de realizar juicios sobre asuntos como la culpa, la conciencia, la muerte y la dignidad? La respuesta de la logoterapia. La respuesta de la logoterapia. Frankl consideraba que su psicología era existencial, pero a diferencia del existencialismo de Albert Camus o Jean-Paul Sartre, que se asocia con el sinsentido de la vida, la logoterapia es básicamente optimista. Su objetivo es convencer a la gente de que la vida siempre tiene sentido, incluso si todavía no está claro cuál es. Puede que no seamos capaces de discernir un significado en situaciones difíciles o dolorosas hasta más tarde, una vez hemos crecido como consecuencia de lo sucedido. El mayor logro humano no es el éxito, decía Frankl, sino el hacer frente a un destino inalterable con gran valentía. Una mujer moribunda a la que atendía Frankl en un hospital, petrificada por lo que estaba a punto de sucederle, llegó a darse cuenta de que su valentía en la muerte podía ser su momento más profundo, en lugar de una muerte temprana, absurda. Encontró un gran sentido en el modo que ella elegía para morir. Frankl defendía que el vacío existencial que la gente siente no es una neurosis, se trata más bien de algo muy humano, que indica que nuestra voluntad de sentido está viva y despierta. Solía citar al novelista Franz Wolfer: la sed es la prueba más segura de la existencia del agua. Responsabilidad y culpa. En una ocasión, Frankl dio una charla en la célebre cárcel de San Quintín. Los prisioneros lo amaban porque no insinuaba que fueran todos personas maravillosas, ni decía que fueran víctimas de la sociedad o de sus genes. En lugar de eso, les reconocía como personas libres y responsables que habían tomado decisiones que las habían llevado a donde estaban. Reconocía la realidad de la culpa. A Frankl le gustaba decir que debería exigirse una estatua de la responsabilidad en la costa oeste del país, para complementar la estatua de la libertad en el este. Vivimos en una época de relativismo, que difumina los verdaderos valores y significados que existen independientemente de nuestros juicios, pero al elegir vernos libres con el tiempo, paradójicamente, nos encerramos en nuestras libertades. La conciencia moral. Si has leído El hombre en busca de sentido,
Habrás quedado sorprendido al descubrir que Frankl tuvo la oportunidad de evitar los campos de concentración. Cuando vivía en Viena, dado a que era neurólogo, le ofrecieron un visado para vivir en Estados Unidos, pero era solo para él, sin incluir a sus padres. Sabiendo el destino que la guardaba, no pudo aceptar marcharse. Cada persona, escribió, viene a la vida con una serie única de significados potenciales que realizar. Nosotros decidimos si captar esos significados y aceptarlos o intentar evitarlos. No existe un sentido de la vida último, solo sentidos individuales de las vidas de personas individuales. Preguntar ¿cuál es el sentido de la vida? No tiene sentido, a menos que lo preguntemos de nuestra propia vida y nuestra propia serie de asuntos y retos. Esta unicidad del sentido se denomina conciencia moral. Comentarios finales. Al final de la voluntad de sentido, Frankl se plantea las preguntas obvias. Si la logoterapia se ocupa del sentido, ¿en qué se diferencia de la religión? Su respuesta era que la religión se ocupa por naturaleza de la salvación, mientras que la logoterapia se ocupa de la salud mental. A pesar de esta distinción, una fe espiritual en el sentido último subyace a su forma de psicología, lo cual independientemente la hacía sospechosa a los ojos de mucha gente. Pero Frankl era doctor en neurología y psiquiatría y había sobrevivido a 2 campos de concentración. No era un místico ni un soñador. Que los seres humanos tienen una voluntad de sentido no puede negarse, aunque dudemos de que la vida tenga algún sentido último. Así como Freud escribió del impulso hacia el placer o el sexo, y Adler del impulso hacia el poder, Frankl creía que la voluntad humana de sentido era por lo menos una fuerza igual de importante en la construcción de nuestra identidad. Mientras que somos dirigidos por los impulsos, somos atraídos por el sentido, y aunque no negó que la biología o los condicionamientos nos influyen, insistió también en que había espacio para la libertad o para mantener nuestra dignidad en las situaciones difíciles. Para Frankl, si la psicología tenía que lograr algo, debía tener en cuenta esta voluntad de sentido tanto como lo hacía con el placer o el instinto de poder. Viktor Frankl. Nacido en Viena en 1905, Frankl estudió medicina en la Universidad de Viena, en la que obtuvo su licenciatura y su doctorado. Durante los años 30, trabajó en el departamento de suicidios del Hospital General de Viena y montó una clínica psiquiátrica privada. Desde 1940 a 1942 fue director de neurología en el Hospital Hochschild. En 1942, Frankl, sus padres y su mujer Tilly fueron enviados a un campo de concentración, al principio a Theresienstadt. El resto de la familia no sobrevivió, pero Frankl fue liberado en Dachau en 1945 por la avanzadilla del ejército estadounidense. Al volver a Viena, después de la guerra, Frankl escribió El hombre en busca de sentido y fue nombrado director de la Policlínica Neurológica de Viena, puesto en el que permaneció hasta 1971. Recibió 29 doctorados honoríficos y fue profesor visitante en Harvard y otras universidades de los Estados Unidos, así como en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Entre sus otros libros están El médico y el alma, 1965, El grito no escuchado en busca del sentido, 1985, y El dios inconsciente, 1985. Frankl murió en 1997, la misma semana que la Madre Teresa y la princesa Diana. 1936. El yo y los mecanismos de defensa. En todas las situaciones de conflicto, el ego está intentando repudiar una parte de su propio inconsciente. Así, la intuición que levanta las defensas y la fuerza invasora que es rechazada son siempre las mismas. Los factores variables son los motivos que impulsan al ego a recurrir a medidas defensivas. En última instancia, todas esas medidas están diseñadas para proteger el ego y evitarle experimentar dolor. Mi paciente era una chica excepcionalmente guapa y encantadora, y ocupaba ya una cierta posición en su círculo social, pero a pesar de esto estaba atormentada por unos celos locos de una hermana que todavía era una niña. En la pubertad, la paciente abandonó todos sus intereses anteriores y a partir de ahí actuó con un único fin: ganar la admiración y el amor de los chicos y los hombres que fuesen amigos suyos. En resumen, hacemos cualquier cosa para evitar el dolor y para mantener el sentido del yo, y este impulso con frecuencia hace que creemos defensas psicológicas. Obras relacionadas: Alfred Adler, Comprensión de la naturaleza humana; Eric Berne, Los juegos comunicativos; Sigmund Freud, La interpretación de los sueños; Karen Horney, Nuestros conflictos internos; B. S. Ramachandran,
fantasmas en el cerebro. Y bueno, amigos, hemos concurrido aquí ya al final de este capítulo, uno de mis favoritos, lo debo de decir, ya que Frankl se me hacía uno de los viejitos más bonachones. Si los llegan a ver en alguna entrevista aquí en la plataforma de YouTube, espero que puedan darse el tiempo de ver alguna entrevista, vieran cómo se ve su cara de relajación, de aceptación, de que él tiene un sentido y por qué está haciendo lo que hace. Es maravilloso. Deberían de verlo. Y si tienen chance, háganlo. Y pues bueno, espero que les vaya bonito, que tengan un día bastante chingón. Y aquí estoy hasta el siguiente audio o video. Nos andamos topando. Bye.